¿Sabías que un único gesto de fe de San Blas salvó la vida de un niño que ya estaba desahuciado? Un milagro tan poderoso que transformó a este santo en el protector de sus palabras y hasta de su propia vida. Pero hay un secreto detrás de esta historia, algo que la mayoría de las personas nunca ha oído. Es un detalle tan extraordinario que, al descubrirlo, nunca volverás a ver a San Blas de la misma manera. Prepárate, porque hoy vamos a revelar el misterio que lo hizo uno de los santos más milagrosos de la Iglesia. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete al canal y entenderás por qué este santo puede cambiar tu historia. Vamos a empezar. La ciudad de Sebaste, situada en la antigua región de Armenia, era un lugar marcado por contrastes en el siglo XIII. Bajo el dominio romano, sus calles vibraban con el sonido de los mercados, donde comerciantes exhibían sus mercancías mientras campesinos ofrecían frutas frescas y hierbas aromáticas. Sin embargo, en medio de esta vivacidad, había un silencio inquietante que pesaba sobre los cristianos. En un mundo donde profesar la fe en Cristo era motivo de persecución, la infancia de Blas fue moldeada por el desafío constante de vivir a la sombra de la cruz. Hijo de una familia piadosa y devota, Blas creció en un hogar donde las historias de los mártires se contaban a la luz de las lámparas, mientras el aroma de pan recién horneado llenaba el aire. Su madre, una mujer de corazón generoso y manos callosas por el trabajo, le enseñaba desde pequeño la importancia de la caridad y la oración. Su padre, un hombre justo y respetado en la comunidad, animaba al joven Blas a buscar la sabiduría divina en todas las cosas. Desde sus primeros años, Blas demostró una sensibilidad única. Mientras otros niños jugaban despreocupados en las calles de Sebaste, él se encantaba al observar el atardecer tiñendo el cielo de naranja y púrpura, sintiendo que algo más grande regía el universo. Su madre solía decir que hay un propósito para cada vida, y esas palabras resonaban en su corazón. Sentía que había un llamado especial, aunque aún no comprendía del todo lo que eso significaba. Una noche, cuando Blas tenía alrededor de 7 años, un evento marcante transformó su percepción del mundo. Durante una tormenta violenta que sacudía las ventanas de su casa, escuchó un grito proveniente de la calle. Ignorando el miedo que le apretaba el pecho, corrió hacia afuera y encontró a un mendigo, empapado y temblando de frío, suplicando por refugio. Sin dudarlo, Blas lo tomó de la mano y lo llevó dentro de su casa. Su madre, aunque preocupada, acogió al hombre y lo calentó con una sopa simple. Más tarde, el mendigo miró a los ojos de Blas y le dijo: «Dios te recompensará, niño. Él tiene un plan para ti». Estas palabras permanecieron grabadas en su memoria como una promesa que lo acompañaría toda su vida. Con el paso de los años, Blas se hizo conocido entre los vecinos como un joven sabio y bondadoso. Tenía el hábito de visitar a los enfermos y ancianos, muchas veces sacrificando su tiempo para escuchar sus historias y confortarlos con palabras de esperanza. A los 12 años, una de sus visitas reveló una faceta más profunda de su fe. Una mujer anciana, ciega desde hacía muchos años, le pidió que orara por ella. Aunque se sintió pequeño ante tal necesidad, Blas se arrodilló y oró con fervor. Poco después, la mujer afirmó sentir una luz invadir sus ojos y, para sorpresa de todos, recuperó parcialmente la visión. Este episodio reforzó en el corazón de Blas la certeza de que Dios estaba actuando a través de él, preparándolo para algo más grande. Sin embargo, esta vida de dedicación y serenidad no estaba exenta de desafíos. Durante su adolescencia, Blas presenció la brutalidad de las autoridades romanas contra los cristianos. En una fría mañana, mientras caminaba hacia el mercado, escuchó los gritos de un hombre que estaba siendo arrastrado por soldados. El hombre, un diácono de la iglesia local,
era acusado de difundir la fe cristiana. Blas se quedó paralizado, observando la valentía de aquel hombre que, incluso ante la muerte inminente, continuaba proclamando su fe. Este episodio despertó en Blas un profundo sentimiento de compasión por aquellos que sufrían persecuciones, así como un ardiente deseo de servir a Dios de manera aún más intensa. A los 16 años, mientras otros jóvenes de su edad buscaban profesiones convencionales, Blas comenzó a dedicarse al estudio de las Escrituras y las artes de la curación. Creía que cuidar del cuerpo y del alma era una forma de honrar la creación divina. Su determinación llamó la atención de un sacerdote local, quien comenzó a orientarlo en la fe cristiana y en la práctica de la medicina. «Dios te dio dones para servir y no para buscar gloria», decía el sacerdote, y estas palabras se convirtieron en un lema para Blas. Alrededor de los 18 años, un evento extraordinario marcó el inicio de su jornada pública. Durante una gran sequía que azotó Sebaste, Blas organizó un esfuerzo comunitario para distribuir agua a las familias más pobres. Pasaba horas cargando pesadas jarras, su cuerpo frágil desafiando los límites de la extenuación. Cuando finalmente llegó la lluvia, muchos atribuyeron el fin de la sequía a sus fervorosas oraciones, pero Blas humildemente desviaba los elogios, apuntando hacia el cielo y diciendo: «Es Dios quien provee». Al entrar en la adultez, Blas ya era visto como un joven de extraordinaria piedad y compasión. Continuaba escuchando el llamado divino, que sonaba como un susurro suave en su corazón, guiando sus pasos y moldeando su carácter. Cada desafío que enfrentaba, cada acto de bondad que realizaba, era como un ladrillo en la construcción de su fe, preparándolo para la gran misión que le aguardaba. Así, los primeros años de Blas fueron un testimonio de la gracia de Dios actuando silenciosamente en la vida de un joven común, pero con un corazón extraordinario. No buscaba fama ni reconocimiento, pero su luz no podía ser escondida. Era evidente que Blas estaba destinado a algo grandioso, y aunque aún no sabía la extensión de su misión, su fe inquebrantable lo sostenía a cada paso. El llamado divino resonaba en su alma como una melodía que, aunque sutil, era imposible de ignorar. En la juventud de Blas, la ciudad de Sebaste vivía en un delicado equilibrio entre la tradición pagana y la naciente fe cristiana. Era un tiempo de incertidumbres, en el que un simple rumor de conversión al cristianismo podía significar el fin de toda una familia. Aún así, Blas decidió abrazar un camino lleno de desafíos, pero también de significados profundos, el de la medicina. Creía que aliviar el sufrimiento físico era un gesto de misericordia tan grande como curar las heridas del alma. La vocación de Blas por la medicina surgió en un día común que terminó convirtiéndose en extraordinario. Mientras caminaba por las orillas de un arroyo, escuchando el sonido sereno de las aguas que fluían sobre las piedras, vio a un anciano sentado junto a una niña pequeña. El hombre lloraba suavemente, con las manos arrugadas cubriendo su rostro, mientras la niña gemía de dolor. Sin pensarlo dos veces, Blas se acercó. Descubrió que la niña se había herido el pie en una roca puntiaguda y que la herida estaba infectada. Improvisó un vendaje con pedazos de su propia ropa, limpiando cuidadosamente la herida con el agua cristalina del arroyo. La gratitud en los ojos del hombre fue uno de los momentos que sembraron en el corazón de Blas el deseo de convertirse en médico. Con el tiempo, Blas comenzó a buscar conocimientos sobre el cuerpo humano y los remedios naturales que podrían aliviar dolores y salvar vidas. Pasaba horas con los ancianos de Sebaste, escuchando atentamente sus explicaciones sobre hierbas y raíces, aprendiendo a preparar ungüentos e infusiones. Al mismo tiempo, se sumergía en las escrituras sagradas,
convencido de que el cuidado del cuerpo debía estar siempre unido al cuidado del alma. Esta búsqueda de la integración entre ciencia y fe transformó a Blas en una figura única en la región, respetada incluso por aquellos que no compartían su creencia. Pero la práctica de la medicina en un ambiente hostil hacia la fe cristiana no era fácil. En una ocasión, un joven fue llevado ante Blas con una herida grave en la pierna, resultado de una caída durante la cosecha. La herida estaba infectada y la gangrena comenzaba a propagarse. La familia, desesperada, buscó a Blas como última esperanza. Pasó horas limpiando la herida y aplicando remedios naturales mientras oraba en voz baja por fuerza y sabiduría. El joven, que apenas podía hablar debido a la fiebre alta, sostuvo la mano de Blas con firmeza, como si sintiera que algo más profundo estaba sucediendo allí. Contra todas las expectativas, sobrevivió, y la historia de su recuperación se esparció rápidamente. Sin embargo, la fama de Blas también trajo desafíos. Los líderes locales, que desconfiaban de cualquier persona asociada al cristianismo, comenzaron a monitorear sus movimientos. Había rumores de que no solo curaba cuerpos, sino que también compartía mensajes sobre el amor de Cristo con sus pacientes. Blas sabía que estaba corriendo riesgos, pero no se dejaba intimidar. Para él, cada vida salvada era una oportunidad de reflejar el cuidado divino. Una de las historias más emocionantes de la vida de Blas como médico ocurrió durante una gran epidemia que afectó a Sebaste. La ciudad estaba sumida en el caos, con familias enteras confinadas en sus casas mientras los enfermos morían en silencio. Muchos médicos temían acercarse a las víctimas, pero Blas caminaba por las calles con una serenidad que impresionaba incluso a los más escépticos. Llevaba consigo una pequeña bolsa de cuero, donde guardaba hierbas medicinales, paños limpios y agua, mientras su corazón estaba lleno de oraciones. En una casa aislada en las afueras de la ciudad, Blas encontró a una joven madre con sus 3 hijos, todos febrilmente debilitados. La escena era desoladora. La mujer sostenía al bebé en su regazo, tratando de consolarlo, mientras los otros 2 lloraban de hambre y miedo. Blas sintió un apretón en el corazón al darse cuenta de la profundidad del sufrimiento de aquella familia. Se arrodilló al lado de la madre y comenzó a cuidar de los niños, utilizando todos los recursos que tenía a su disposición. Durante 3 días, permaneció con ellos, alimentándolos, tratando sus fiebres y animando a la mujer a no perder la esperanza. Al final, todos se recuperaron, y la madre, con lágrimas en los ojos, agradeció diciendo: «No eres solo un médico, eres una bendición de Dios». Estos actos de coraje y compasión convirtieron a Blas no solo en un médico respetado, sino también en un símbolo de esperanza para la comunidad cristiana de Sebaste. Incluso aquellos que no creían en su fe reconocían su bondad y dedicación. Sin embargo, los desafíos continuaban creciendo. Algunos comenzaron a cuestionar si su práctica de la medicina era una forma de difundir el cristianismo en secreto. Blas sabía que su vida se estaba volviendo cada vez más arriesgada, pero su determinación se mantenía inquebrantable. Para él, cada día era una nueva oportunidad de servir a Dios y a los demás, incluso si eso significaba sacrificar su propia seguridad. Estos años de dedicación como médico y siervo de la fe moldearon a Blas en un hombre cuya compasión y coraje eran incomparables. Sabía que su misión era más grande que él mismo y estaba dispuesto a enfrentar cualquier adversidad para cumplir el llamado que sentía en su corazón. Cada vida que tocaba, cada alma que confortaba, era un testimonio vivo de su fe y de su confianza inquebrantable en el propósito que Dios tenía para él. La vida de Blas
tomaría un rumbo inesperado, marcando el inicio de su viaje como pastor de almas. Ya conocido por su bondad y sabiduría, vivía tranquilamente, dividiendo su tiempo entre la práctica de la medicina y el cuidado espiritual de las personas a su alrededor. Sin embargo, esa serenidad sería interrumpida por una elección que cambiaría no solo su vida, sino el destino de muchos que cruzarían su camino. En esos tiempos, los cristianos de Sebaste vivían bajo constante amenaza. Las autoridades romanas intensificaban la persecución y muchos líderes de la fe habían sido capturados o asesinados. La iglesia local, debilitada y sin dirección, necesitaba urgentemente un guía. Fue en este escenario de incertidumbre que los ancianos de la comunidad volvieron sus ojos hacia Blas. Él, sin embargo, no se veía digno de tal responsabilidad. Cierta tarde, mientras Blas atendía a un enfermo en su humilde casa, escuchó golpes en la puerta. Al abrirla, encontró un grupo de cristianos cuyas expresiones estaban cargadas de preocupación y esperanza. Ellos traían un mensaje claro. La comunidad había elegido a Blas para ser su obispo. Por un momento, el silencio se apoderó del ambiente. El corazón de Blas se aceleró y sintió el peso de la responsabilidad que se le ofrecía. «Yo solo soy un médico», respondió, su voz cargada de humildad. Pero los visitantes insistieron, diciendo que su fe, bondad y valentía eran dones que no podían ser ignorados. Esa noche, Blas luchó en oración. ¿Qué podría ofrecer como obispo en tiempos tan oscuros? La pequeña sala donde rezaba estaba iluminada solo por la llama titilante de una vela, cuyos reflejos danzaban en las paredes de piedra. El viento soplaba afuera, trayendo un leve aullido que parecía eco de su propia inquietud. Se sentía dividido. Por un lado, deseaba seguir sirviendo como médico, algo que ya hacía con excelencia. Por otro, no podía ignorar el clamor de su comunidad, que lo veía como un líder elegido por Dios. A la mañana siguiente, Blas aceptó el llamado. En una ceremonia simple realizada en secreto en un lugar apartado para evitar la atención de los romanos, fue consagrado obispo. El momento era solemne. Las oraciones murmuradas por los fieles, el olor de las hierbas quemadas para purificar el ambiente y el toque de manos sobre su cabeza creaban una atmósfera de profunda espiritualidad. Aunque aún sentía el peso de la responsabilidad, Blas se dio cuenta de que su misión como obispo no era diferente de la que ya realizaba: cuidar de los necesitados, enseñar con amor y ser una presencia de esperanza en tiempos difíciles. Los primeros meses de su liderazgo fueron desafiantes. Como obispo, Blas tuvo que tomar decisiones que exigían una valentía que él mismo no sabía que poseía. Una vez, fue buscado por una joven madre cuyo esposo había sido arrestado por profesar la fe cristiana. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y sus manos temblaban mientras sostenía al bebé en brazos. Ella imploraba por ayuda, pero Blas sabía que interceder abiertamente significaba poner su propia vida en riesgo. Aún así, la acogió y reunió a un grupo de fieles para llevar alimentos y consuelo al hombre encarcelado, arriesgándose a ser descubierto. Estos actos de valentía silenciosa comenzaron a fortalecer a la comunidad. Los cristianos, antes dispersos y asustados, encontraron en Blas un líder que no solo predicaba, sino que también vivía las enseñanzas de Cristo. Su presencia era como un faro en medio de la tormenta, guiando a aquellos que estaban perdidos. Sin embargo, Blas sabía que su posición lo convertía en un objetivo. Las autoridades romanas estaban siempre en busca de líderes cristianos y su captura parecía inevitable. Aún así, no se dejó intimidar. En una ocasión particularmente dramática, Blas fue alertado de que soldados romanos se acercaban a la casa donde él estaba celebrando una reunión de oración. El sonido de las botas resonando en las calles de piedra
causó una ola de pánico entre los presentes. Algunas mujeres lloraban en voz baja, mientras otras sostenían a sus hijos con fuerza. Blas, sin embargo, mantuvo la calma. Instruyó a los fieles a dispersarse y permaneció solo, dispuesto a enfrentar a los soldados si era necesario. Para su sorpresa, los soldados pasaron de largo, sin notar su presencia. Este momento, que muchos consideraron un milagro, reforzó aún más la confianza de su comunidad en él. El liderazgo de Blas no estaba marcado por discursos grandilocuentes o demostraciones de poder, sino por gestos simples y significativos. Visitaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y ofrecía palabras de esperanza a quienes estaban a punto de rendirse. Su vida era un ejemplo vivo de lo que significaba ser un verdadero seguidor de Cristo. No buscaba la gloria, pero la gloria lo encontraba en su humildad y dedicación. A pesar de su renuencia inicial, el papel de obispo reveló en Blas una fuerza que él mismo desconocía. Cada decisión difícil, cada momento de riesgo y cada acto de amor lo moldearon en un líder cuyas acciones resonarían por generaciones. Él entendía que ser obispo no era un honor, sino un sacrificio, y estaba dispuesto a ofrecer todo lo que tenía, incluso su propia vida, por la fe que tanto amaba. Blas, el médico humilde, ahora era también un pastor de almas, guiando a su rebaño con valentía y devoción inquebrantables. Era un día común en Sebaste, marcado por los ruidos habituales de los mercados y el perfume de las especias que se mezclaban en el aire. Blas, ya conocido como obispo y médico, realizaba su rutina, visitando a los necesitados y ofreciendo consejos de fe a los afligidos. Sin embargo, esa mañana, un desespero inusual rompió el silencio de las casas a su alrededor. Una madre, con los ojos llenos de lágrimas y la respiración agitada, corrió por la calle, llevando en brazos a su hijo inconsciente. El niño parecía sin vida, con el rostro pálido y los labios morados, mientras la mujer gritaba por ayuda. Blas, que estaba a pocos metros de allí, se detuvo de inmediato. Se acercó a la mujer, que se arrodilló ante él, implorando con la voz entrecortada: «¡Mi hijo está ahogándose! Por favor, ayúdenos». El corazón de Blas se apretó al ver el dolor de aquella madre. Era un niño pequeño, de unos 5 años, que se sujetaba del cuello con sus manitas frágiles, luchando contra algo que obstruía su respiración. Blas notó que se había atragantado con una espina de pescado, y cada segundo era crucial. Manteniendo la calma, pero con una expresión de intensa concentración, Blas se arrodilló junto al niño. El ambiente a su alrededor parecía haberse detenido. Los vecinos observaban en silencio, mientras los susurros de oraciones se mezclaban con el sonido del viento. Sabía que los recursos médicos disponibles eran limitados, pero su fe nunca había fallado. Sosteniendo delicadamente la cabeza del niño, Blas comenzó a orar, su voz firme y serena, aunque el momento fuera de extrema tensión. «Señor, tú que diste vida a este niño, ayúdanos a restaurarla. Dame sabiduría y fuerza para actuar conforme a tu voluntad», dijo, mientras la madre sostenía la mano de su hijo, sollozando en llanto. Con cuidado, Blas hizo un intento de retirar la espina, pero se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que parecía. Volvió a orar, ahora con aún más fervor. La mirada de Blas se encontró con la de la madre, y ella se dio cuenta de que, aunque estaba intentando mantener la calma, él también sentía el peso de ese momento. De repente, ocurrió un movimiento inesperado. El niño, que estaba casi inmóvil, dio un fuerte gag y la espina fue expulsada de su garganta. El pequeño cuerpo temblaba, pero volvió a respirar. El alivio que invadió el lugar fue inmediato.
La madre abrazó a su hijo con fuerza, llorando de alegría, mientras los vecinos aplaudían y agradecían a Blas por su acto de compasión y fe. «Fue Dios quien lo salvó», dijo Blas, con los ojos fijos en el niño, ahora seguro en los brazos de su madre. El impacto de este milagro fue profundo. En una comunidad ya marcada por el miedo y la persecución, la curación de ese niño fue vista como una señal de que la fe podía superar incluso los mayores desafíos. Muchos comenzaron a buscar a Blas no solo como obispo, sino como un intercesor divino, capaz de realizar milagros en momentos de necesidad. Aunque él siempre insistía en que era solo un siervo de Dios, su nombre comenzó a asociarse con la curación y la protección, especialmente en casos de enfermedades relacionadas con la garganta. Este episodio marcó un parteaguas en la vida de Blas. Se dio cuenta de que su misión no se limitaba al cuidado espiritual, sino que sus acciones podían inspirar una fe renovada en aquellos a su alrededor. A partir de ese día, las personas comenzaron a buscarlo con más frecuencia, trayendo sus preocupaciones, miedos y esperanzas. Cada nueva historia que escuchaba reforzaba su compromiso de servir, incluso sabiendo que su creciente fama también lo ponía en mayor riesgo. El milagro del niño que se ahogó con una espina de pescado no fue solo un acto de compasión. Fue un testimonio de la fe que Blas vivía diariamente. Su habilidad para mantener la calma en medio del caos, de confiar en el poder divino mientras usaba su propia habilidad práctica, lo convirtió en un ejemplo de liderazgo cristiano en tiempos de incertidumbre. Ese momento simple, pero profundamente significativo, resonaría por siglos, consolidando a San Blas como un protector de aquellos que sufren, especialmente en las dificultades relacionadas con la salud. A pesar de las celebraciones y la gratitud que siguieron al milagro, Blas continuó humilde, rechazando cualquier gloria personal. Para él, lo que había sucedido era solo una manifestación del poder de Dios, y su única función era ser un instrumento de ese poder. La profundidad de su humildad, unida a su valentía y fe, continuaría inspirando a los cristianos en Sebaste y más allá, mientras enfrentaba desafíos aún mayores en su camino. Antes de continuar, me gustaría saber si te está gustando esta historia de San Blas. Si es así, te pido encarecidamente que te suscribas al canal y dejes un comentario con tu opinión o contando algo milagroso que te haya ocurrido. Pero no te vayas del video, mira hasta el final. El canal está pasando por dificultades y la mejor forma de ayudarnos es esa, comentando y suscribiéndote. Ahora, volvamos al tema. El crecimiento de la fe cristiana en Sebaste era inversamente proporcional a la tolerancia de las autoridades romanas. Las prisiones y ejecuciones de cristianos se volvieron frecuentes, esparciendo terror entre la comunidad. La persecución llegó a su punto máximo cuando los líderes locales incluyeron a Blas en la lista de los más buscados. Su fama como obispo y milagroso lo convertía en una amenaza para el poder imperial, que veía en el cristianismo una insurrección contra los dioses del imperio. Blas, al darse cuenta de que su captura era inminente, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Dejaría la ciudad. Era de madrugada cuando Blas partió. El cielo aún estaba oscuro, salpicado de estrellas que parecían observar en silencio el comienzo de su viaje. Llevó consigo solo lo esencial, una pequeña bolsa con pan, agua y un manto para protegerse del frío de las montañas. A medida que caminaba por las calles vacías, sentía el corazón apretado. Dejar su comunidad era un dolor profundo, pero sabía que, al hacerlo, podría protegerlos de las represalias de las autoridades romanas. Era un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Al alcanzar los límites de la ciudad, Blas miró hacia atrás una última vez.
La visión de las casas silenciosas, con sus ventanas cerradas y chimeneas apagadas, trajo lágrimas a sus ojos. Murmuró una oración en voz baja, pidiendo protección para los fieles que dejaba atrás. Luego se dirigió a las montañas, donde sabía que podría encontrar refugio. Los primeros días en el exilio fueron marcados por una soledad intensa. El sonido del viento susurrando entre los árboles y el crujir de las ramas secas bajo sus pies eran las únicas compañías de Blas. Durante las noches, el frío era implacable y se enrollaba en el manto delgado mientras miraba las estrellas, reflexionando sobre el propósito de su sufrimiento. Aún así, no permitía que la tristeza lo dominara. Creía que su misión no había terminado, y ese pensamiento lo sostenía. En la soledad de las montañas, algo extraordinario comenzó a suceder. Animales salvajes, generalmente temidos por los hombres, se acercaban a Blas con una confianza inusual. Lobos, ciervos y pájaros se reunían a su alrededor, trayendo una extraña sensación de paz. Cierta mañana, mientras Blas recogía frutas silvestres para alimentarse, un lobo apareció con un trozo de carne entre los dientes, dejándolo a los pies del obispo. Blas, con lágrimas en los ojos, agradeció a Dios por cuidar de él incluso a través de las criaturas de la naturaleza. Su cueva, que inicialmente parecía un refugio frío y hostil, se convirtió en un espacio sagrado. Transformó el pequeño recinto en un lugar de oración, donde pasaba horas en silencio, meditando sobre las Escrituras e intercediendo por los cristianos perseguidos. Los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros, el murmullo del viento y el goteo del agua de las rocas parecían unirse en armonía, creando un ambiente de profunda espiritualidad. A pesar del aislamiento, Blas seguía atrayendo a personas. Algunos cristianos perseguidos encontraron el camino hasta su cueva, buscando consuelo y orientación. Los acogía con una sonrisa serena, escuchando sus historias y orando con ellos. En una ocasión, una mujer llegó hasta él con su hija, que estaba gravemente enferma. Blas improvisó un remedio con las hierbas que había recolectado y oró fervorosamente. La niña se recuperó y la mujer, con lágrimas en los ojos, declaró que nunca había sentido la presencia de Dios tan intensamente como en ese momento. Los días en las montañas también trajeron desafíos. Hubo momentos en que Blas enfrentó tormentas violentas, con rayos que iluminaban el cielo y truenos que resonaban como el rugido de una bestia. En una noche particularmente difícil, su cueva fue invadida por un torrente y tuvo que buscar refugio en un acantilado cercano. A pesar del peligro, se mantuvo firme, orando y confiando en que sobreviviría. Cuando el día amaneció, el sol brilló intensamente y Blas sintió una renovación de fuerzas. Era como si la luz que inundaba las montañas fuera una señal de que Dios aún estaba con él. El tiempo que Blas pasó en las montañas fue transformador. Aprendió a depender completamente de Dios, no solo para su supervivencia física, sino también para sostener su fe en medio de la soledad y los peligros. Cada día era una oportunidad de crecer espiritualmente, y cada pequeño milagro, ya fuera el alimento traído por los animales o la curación de un visitante, era un recordatorio de que no estaba solo. Aunque estaba distante de su comunidad, Blas sabía que su impacto no había disminuido. Las historias sobre su fe y coraje continuaban esparciéndose, inspirando a los cristianos de Sebaste a perseverar. Entendía que su misión, incluso en el exilio, aún era ser una luz para aquellos que vivían en las tinieblas de la persecución. Los meses que pasó en las montañas no lo debilitaron, sino que lo fortalecieron. Blas, que había partido de Sebaste como un líder reacio, ahora era un hombre transformado, listo para enfrentar cualquier desafío que lo aguardara.
Sabía que la persecución continuaría, pero también sabía que su fe era inquebrantable, como las rocas de las montañas que lo habían acogido. La serenidad de las montañas no duró para siempre. Los rumores sobre Blas y su vida en el exilio llegaron a oídos de las autoridades romanas. La persecución a los cristianos se volvía cada vez más brutal y líderes como Blas eran objetivos prioritarios. Un día, mientras oraba en el silencio de su cueva, el sonido de pasos resonando en los senderos interrumpió su meditación. Blas sabía que su ubicación había sido descubierta y el momento de enfrentar a los perseguidores finalmente había llegado. Poco antes del amanecer, soldados romanos invadieron la cueva. Sus armaduras brillaban a la luz de las antorchas, mientras los ojos de Blas permanecían tranquilos. No mostró miedo ni resistencia, y su postura impresionó incluso a los soldados más endurecidos. A pesar de las cadenas que rápidamente apresaron sus muñecas, Blas caminó con dignidad, como si supiera que su sacrificio serviría a un propósito mayor. El viaje de regreso a Sebaste fue largo y marcado por pruebas. Los soldados, temiendo que Blas pudiera escapar o incitar una rebelión, lo amarraron a un caballo y lo hicieron caminar a pie, descalzo, sobre piedras y espinas. Cada paso era una prueba de su resistencia física y espiritual. El dolor en las plantas de sus pies y el peso de las cadenas podrían haber hecho sucumbir a cualquier otro hombre, pero Blas se mantuvo firme. Oraba en silencio, pidiendo fuerzas para soportar el sufrimiento. Cuando llegaron a la ciudad, la escena fue tanto de choque como de esperanza. Muchos cristianos, al ver a su obispo capturado, lloraron y suplicaron por su liberación. Las calles, antes llenas de comercio, ahora estaban tomadas por una multitud silenciosa que acompañaba la procesión de Blas hasta la prisión. En medio del tumulto, una mujer logró acercarse a él, sosteniendo su mano por un breve instante. «No desistas, estamos orando por ti», susurró, antes de ser apartada por los guardias. Blas respondió con una mirada de gratitud, sintiéndose fortalecido por la fe de aquellos que había guiado durante tantos años. La celda donde Blas fue colocado era oscura y húmeda, con paredes de piedra que exhalaban un fuerte olor a moho. El único sonido provenía de las gotas de agua que caían incesantemente de una fisura en el techo. A pesar de las condiciones adversas, Blas encontró formas de mantener su fe viva. Oraba constantemente y su presencia transformaba aquel lugar de desesperación en un refugio de esperanza. Los otros prisioneros, que inicialmente lo miraban con desconfianza, pronto comenzaron a buscarlo en busca de consuelo y orientación. Cierta noche, mientras los prisioneros dormitaban, uno de los guardias se acercó a Blas con una expresión de curiosidad. «¿Por qué no imploras por tu libertad? ¿Por qué no te rebelas contra este destino?» Blas, con voz serena, respondió: «Mi libertad no está en las cadenas o en las paredes que me rodean. Mi verdadera libertad está en servir a Dios, independientemente de las circunstancias». Las palabras del obispo resonaron profundamente en el corazón del guardia, quien comenzó a tratarlo con respeto, ofreciéndole pequeñas concesiones como porciones extras de pan. Los días en la prisión trajeron desafíos y oportunidades inesperadas. En una ocasión, un prisionero enfermó gravemente, sufriendo de fiebres intensas que lo dejaron al borde de la muerte. Blas, movido por la compasión, pidió permiso a los guardias para cuidar del hombre. Improvisó remedios con lo que tenía a su disposición y, sobre todo, oró con fervor. La recuperación del prisionero fue rápida e inexplicable, lo que hizo que muchos comenzaran a creer que Blas era un hombre elegido por Dios. No tardó en difundirse la noticia de este milagro, incluso entre los soldados. Uno de ellos, que tenía un hijo enfermo en casa, se acercó a Blas y le imploró ayuda.
Yo sé que no lo merezco, pero mi hijo está muriendo. Por favor, reza por él, pidió el soldado, con los ojos llenos de lágrimas. Blas, sin dudar, hizo una oración simple pero profunda. Pocos días después, el soldado volvió a la prisión, visiblemente emocionado, diciendo que su hijo se había recuperado por completo. Se convirtió en un defensor de Blas, haciendo todo lo que podía para aliviar su sufrimiento mientras él permanecía preso. A pesar de esos momentos de alivio, la situación de Blas seguía siendo precaria. Los líderes romanos, enfurecidos por la influencia que aún ejercía incluso en prisión, comenzaron a planear castigos más severos. Blas, sin embargo, no temía. Sabía que su destino estaba en manos de Dios y que su sufrimiento no era en vano. Cada día en la prisión era una oportunidad de testimoniar su fe, ya sea confortando a los prisioneros, orando por los guardias o simplemente soportando las adversidades con paciencia y dignidad. El período de Blas en la prisión reveló no solo su valentía, sino también su habilidad para transformar incluso los momentos más oscuros en testimonios de esperanza. Era una luz en medio de la oscuridad, una presencia que inspiraba a todos a su alrededor. Incluso encadenado, Blas continuaba guiando a su comunidad, mostrando que la verdadera fe no puede ser silenciada o aprisionada. El nombre de Blas, incluso en prisión, continuaba resonando en Sebaste. La creciente admiración de los cristianos e incluso de algunos romanos hacia el obispo enfurecía a las autoridades. Decididos a borrar cualquier rastro de su influencia, los gobernantes decidieron someterlo a torturas brutales, con la esperanza de que renunciara a la fe y sirviera como ejemplo para intimidar a otros cristianos. La decisión fue anunciada con frialdad. Blas sería llevado al tribunal para ser interrogado públicamente, y si no renunciaba a su fe, sería castigado con las formas más crueles de tormento. Cuando los guardias llegaron a buscarlo, él estaba arrodillado en oración. Sus palabras eran calmadas, pero llenas de fuerza, como si anticiparan el sufrimiento que estaba por venir. Mientras era conducido por las calles, multitudes se reunían en silencio. Entre las miradas había lágrimas, gestos de súplica y rostros marcados por el miedo de perder al hombre que representaba su mayor fuente de esperanza. En el tribunal, Blas fue confrontado por un gobernador conocido por su crueldad. El ambiente era opresivo. Antorchas iluminaban el espacio, proyectando sombras que danzaban en las paredes de piedra. El olor a sudor, mezclado con el de incienso quemándose, era sofocante. El gobernador, con un tono irónico, le ofreció a Blas una última oportunidad para salvar su vida. Renuncia a este Cristo que tú llamas Salvador. Haz una ofrenda a los dioses y serás libre. Blas levantó los ojos y respondió con firmeza: no sirvo a los dioses hechos por manos humanas. Sirvo al Dios vivo que creó el cielo y la tierra. La respuesta provocó una explosión de ira en el gobernador, quien ordenó que la tortura comenzara de inmediato. Cada golpe era acompañado por gritos ahogados de horror de la audiencia, pero Blas permaneció en silencio. Cerró los ojos, y su expresión serena contrastaba con el escenario de brutalidad. Dentro de sí, buscaba fuerzas en la fe, repitiendo palabras de oración que solo él podía oír. Al final de cada sesión de tortura, los guardias preguntaban si estaba listo para renunciar. Blas fue despojado y atado a un poste. El sonido de las cuerdas apretando sus muñecas y el crujido de la madera resonaron por el salón, haciendo que algunos en la multitud apartaran la mirada. Los guardias trajeron instrumentos de hierro afilados usados para desgarrar su piel. La primera hoja cortó su carne y la sangre fluyó lentamente tiñendo el suelo. Blas, con la voz debilitada pero inquebrantable, respondía: mi cuerpo puede ser destruido, pero mi alma pertenece a Dios.
Esta constante negativa enfurecía aún más al gobernador, quien aumentaba la intensidad de los castigos, esperando quebrantar su determinación. Pero cada nueva tortura era un testimonio de su fe, una demostración de que su espíritu no podía ser sometido. En un momento particularmente cruel, Blas fue forzado a caminar descalzo sobre brasas mientras cargaba una cruz de madera sobre los hombros. El olor a carne quemada impregnaba el aire, causando náuseas en los espectadores. Pero Blas continuaba caminando, con los ojos fijos en algo que nadie más podía ver. Cuando cayó, exhausto, al final del trayecto, un guardia se acercó para levantar la cruz de su espalda. «Él aún no ha aprendido», murmuró el hombre mientras lo levantaba con violencia. A pesar de la brutalidad, algo inexplicable comenzó a suceder. Muchos de los que asistían a las torturas empezaron a cuestionarse. ¿Cómo podía alguien soportar tal dolor sin rendirse? ¿Cómo era posible que, en medio de tanto sufrimiento, Blas continuara demostrando una paz que ningún otro hombre tendría? Su valentía comenzó a transformar los corazones, despertando la fe incluso en algunos de los soldados que lo torturaban. Una de esas personas fue un joven guardia llamado Marcos. Había sido instruido a participar en las torturas, pero cada golpe que propinaba a Blas lo hacía cuestionar sus propias creencias. Cierta noche, incapaz de dormir debido a la culpa, Marcos fue hasta la celda de Blas y preguntó: «¿De dónde viene esa fuerza que demuestras? ¿Cómo puedes seguir creyendo en un Dios que permite que sufras tanto?» Blas, con la voz baja por el cansancio, respondió: «Mi sufrimiento no es en vano. Él testifica la verdad de que Dios está conmigo, incluso en las mayores pruebas». Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Marcos, quien más tarde se convertiría a la fe cristiana. Las torturas continuaron por varios días, pero la fuerza de Blas nunca vaciló. Para él, cada herida era un testimonio de amor, un recordatorio de que Cristo también sufrió para salvar a la humanidad. A pesar de las condiciones inhumanas y del dolor excruciante, encontró consuelo en la oración y en la certeza de que su vida, aunque fuera cegada, sería una semilla de fe para las futuras generaciones. El coraje de Blas se convirtió en un símbolo para los cristianos de Sebaste. Incluso ante las amenazas y el peligro inminente, muchos comenzaron a reunirse en secreto para orar por él. Sus oraciones, murmuradas en voces bajas para evitar ser escuchadas por los guardias, crearon una red de apoyo espiritual que trascendió los muros de la prisión. Blas sabía que no estaba solo, y esa certeza lo fortalecía en cada nueva prueba. La tortura, que debería silenciarlo, terminó amplificando su mensaje. Para los romanos, él era solo un hombre obstinado. Para los cristianos era un héroe de la fe, alguien que probaba, con su propia vida, que la verdad de Cristo era más poderosa que cualquier sufrimiento. Blas permanecía inquebrantable, seguro de que su misión aún no había terminado, incluso si el precio a pagar era su propia vida. Tras días de tortura y sufrimiento, San Blas fue llevado de vuelta a la prisión, donde los ecos de sus gemidos aún parecían flotar en las paredes de piedra húmeda. Apenas podía caminar, cada paso era una agonía. Sus pies heridos sangraban y el cuerpo estaba cubierto de cortes profundos y hematomas. La celda, que antes ya era opresiva, ahora parecía aún más oscura, como si reflejara el peso del sufrimiento que él cargaba. Los otros prisioneros, acostumbrados al desespero, miraban a Blas con admiración silenciosa. Incluso tan debilitado, mantenía una expresión serena, como si encontrara consuelo en algo más allá del alcance humano. Entre los prisioneros había un hombre en estado crítico. Era conocido por su rebeldía contra las autoridades romanas, pero ahora estaba tan debilitado que apenas podía hablar. Su piel estaba pálida, los ojos hundidos, y su respiración era un esfuerzo visible.
Algunos lo consideraban un caso perdido, pero Blas no veía la debilidad como algo irreversiblemente. Sabía que cada vida, incluso en la inminencia de la muerte, era digna de cuidado y compasión. La noche cayó, trayendo consigo un frío que parecía invadir los huesos. Blas, ignorando su propio dolor, se arrastró hasta el hombre. Sus movimientos eran lentos. Cada esfuerzo parecía arrancarle el poco de fuerza que aún le quedaba. Sentándose al lado del enfermo, puso la mano sobre su frente febril. El toque era ligero, pero llevaba la profundidad de una fe inquebrantable. Mientras murmuraba una oración, el ambiente comenzó a cambiar. El silencio de la celda fue llenado por una paz inexplicable, y los prisioneros, que inicialmente observaban a distancia, se acercaron cautelosamente. La oración de Blas no era larga, pero cada palabra parecía cargar el peso de su creencia. Señor, si es tu voluntad, restaura a este hombre, no por mis méritos, sino por tu amor infinito. Al terminar, abrió los ojos y se dio cuenta de que la mirada del prisionero había cambiado. Antes vacía, ahora mostraba un brillo tímido de esperanza. Blas, con una sonrisa débil, tomó el poco de agua que había en su celda y se la ofreció al hombre. Bebió lentamente, como si cada sorbo fuera un renacimiento. El milagro ocurrió al amanecer. El prisionero, que todos creían estar a las puertas de la muerte, comenzó a moverse. Su respiración, antes irregular y pesada, se volvió estable. Logró sentarse apoyándose en las paredes de la celda. Los otros prisioneros incrédulos miraban a Blas como si estuvieran ante algo sobrenatural. ¿Qué ocurrió?, preguntaron, pero Blas solo sonrió, señalando al cielo más allá de la pequeña ventana de la prisión. Sabía que el milagro no era obra suya, sino de algo mucho mayor. La recuperación del hombre se extendió rápidamente, incluso entre los guardias. Uno de ellos, que había tratado a Blas con indiferencia, comenzó a mirarlo con curiosidad y respeto. ¿Quién eres?, preguntó el guardia cierta noche mientras entregaba un tazón de sopa. Blas, con humildad, respondió: soy solo un siervo, alguien que intenta vivir la fe que Dios me dio. Estas palabras, simples pero profundas, quedaron grabadas en la mente del soldado, que comenzó a observar a Blas con una mirada más humana. El impacto del milagro fue más allá de la celda. Muchos prisioneros, antes desesperados y descreídos, comenzaron a encontrar fuerza en las palabras y en la presencia de Blas. Se convirtió en un punto de luz en aquel lugar oscuro, alguien que, incluso en medio del dolor, lograba transmitir esperanza. Los prisioneros comenzaron a reunirse a su alrededor, pidiendo oraciones y consejos. Cada palabra que decía era escuchada con reverencia, como si fuera un bálsamo para sus almas. Pero no solo los prisioneros se transformaron. El soldado que había preguntado sobre su identidad comenzó a buscar respuestas para sus propias dudas. Observaba a Blas constantemente, tratando de entender cómo alguien podía soportar tanto sufrimiento sin perder la fe. Cierta noche se acercó a la celda y confesó: tengo miedo. Miedo de lo que el futuro reserva, miedo de estar equivocado, sobre todo en lo que creo. Blas, con un tono gentil, respondió: el miedo es humano, pero la fe nos da coraje. Cuando confiamos en Dios, encontramos fuerzas para enfrentar cualquier tormenta. Esta conversación marcó el inicio de una transformación en el corazón del soldado. Él comenzó a tratar a Blas con más amabilidad, a menudo trayéndole pequeñas porciones extras de comida o agua. Era un gesto simple, pero que mostraba cómo el testimonio de Blas estaba impactando incluso a aquellos que inicialmente lo veían como enemigo. La prisión, que debería ser un lugar de desesperación, se convirtió en un espacio donde milagros espirituales y físicos ocurrían diariamente. La recuperación del prisionero enfermo fue solo una de las muchas señales
de que la presencia de Blas allí tenía un propósito mayor. Cada acto de bondad, cada oración, cada palabra dicha en el silencio de la celda, era una semilla plantada en los corazones de aquellos a su alrededor. Blas no veía su prisión como un castigo, sino como una oportunidad para continuar su misión de servir y dar testimonio de la fe que lo sostenía. Incluso tras las rejas, él era libre, libre para amar, para sanar y para inspirar. Su fuerza interior, sostenida por la fe, transformaba a todos a su alrededor, mostrando que incluso en las tinieblas más profundas, una pequeña llama puede iluminar el camino. Tras semanas de tortura y encarcelamiento, la fe de Blas permanecía inquebrantable. Su serenidad y fuerza interior desafiaban los límites humanos, provocando tanto admiración como ira en sus verdugos. Cuando las autoridades romanas se dieron cuenta de que no lograrían doblegar su determinación, decidieron condenarlo a muerte con la esperanza de que su martirio sirviera de aviso para otros cristianos. La noticia de la sentencia de Blas se esparció rápidamente. Aunque temían represalias, muchos cristianos se reunieron en secreto para orar por él. Sus plegarias eran murmuradas en voces bajas, entre lágrimas y sollozos, mientras se preguntaban por qué un hombre tan santo debía sufrir tal injusticia. Entre los prisioneros, la noticia fue recibida con una mezcla de tristeza y reverencia. Algunos suplicaron que intentara escapar, pero Blas, con una sonrisa amable, respondió: «Mi vida pertenece a Dios, y si este es mi destino, que sea para su gloria». En el día señalado, Blas fue llevado al lugar de la ejecución. La caminata hasta allí fue una verdadera prueba de resistencia. Sus piernas, debilitadas por semanas de tortura, apenas podían sostener su peso. Tropezaba frecuentemente, pero se negaba a aceptar ayuda de los guardias. Cada paso estaba marcado por un silencio solemne, roto solo por los murmullos de las personas que observaban desde las ventanas y esquinas. Algunas mujeres lloraban abiertamente, mientras otras susurraban oraciones, pidiendo fuerzas para soportar lo que estaba por venir. Al llegar al lugar de la ejecución, Blas fue colocado frente a una multitud. El escenario era sombrío. Soldados con lanzas y escudos formaban un círculo alrededor de una estructura de madera, mientras el gobernador observaba desde un trono improvisado. El viento frío soplaba, haciendo que los estandartes romanos ondearan con un sonido casi amenazador. Aún así, Blas mantenía la calma. Sabía que ese era el clímax de su misión, el momento en que su fe sería puesta a prueba hasta el límite. Antes de ser atado al poste, Blas pidió permiso para hablar. El gobernador, curioso por escuchar lo que diría, consentió. Con una voz firme, pero llena de compasión, Blas se dirigió a la multitud. «No lamenten por mí. Lo que ven aquí hoy no es el fin, sino el inicio de algo mayor. Yo muero por amor a Dios y mi fe es mi victoria». Sus palabras provocaron lágrimas en muchos, mientras otros se preguntaban cómo alguien podía enfrentar la muerte con tanta serenidad. Cuando llegó el momento, Blas fue atado al poste. Los verdugos, visiblemente incómodos, dudaron por un instante antes de cumplir sus órdenes. Uno de ellos, con la voz temblorosa, murmuró: «Que Dios perdone lo que estamos a punto de hacer». Blas escuchó y respondió con calma: «Él ya los ha perdonado. Solo hagan lo que necesitan hacer». Su respuesta sorprendió a los guardias, que esperaban encontrar miedo o resistencia, pero no aceptación. Mientras el fuego comenzaba a consumir la base de la estructura, un profundo silencio se apoderó del lugar. Blas cerró los ojos y comenzó a orar. Sus palabras eran casi inaudibles, pero aquellos que estaban cerca reportaron que pidió por fuerza para soportar el sufrimiento y por la salvación de todos los que allí estaban, incluidos sus verdugos. El fuego subió lentamente,
y el humo comenzó a envolver su cuerpo. Sin embargo, en ningún momento gritó o demostró desesperación. Su expresión era de paz, como si su alma ya estuviera en otro lugar. De repente, algo extraordinario sucedió. Mientras las llamas subían, un fuerte viento sopló, dispersando el humo y creando un instante de claridad. Aquellos que estaban presentes afirmaron que, por un breve momento, vieron una luz suave alrededor de Blas. La visión provocó un murmullo en la multitud, y muchos creyeron que era una señal divina, una confirmación de que realmente era un hombre santo. Cuando el fuego finalmente se apagó, el cuerpo de Blas fue retirado por los soldados. El silencio que siguió fue profundo, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Sin embargo, el impacto de su sacrificio fue inmediato. Muchas de las personas que presenciaron el martirio salieron de allí transformadas, decididas a continuar propagando la fe cristiana, incluso a riesgo de sus vidas. El propio soldado que había pedido perdón a Dios se convirtió en uno de los primeros en convertirse, esparciendo el testimonio de Blas por donde pasaba. El martirio de San Blas no fue solo un acto de valentía individual, sino un hito en la historia de la fe cristiana. Su disposición a enfrentar la muerte con dignidad y amor tocó los corazones de todos los que lo conocieron, dejando un legado que atravesaría los siglos. Él mostró que la verdadera fuerza no está en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con la certeza de que la vida terrenal es solo el comienzo de un viaje mucho mayor. Los eventos en Sebaste podrían haber sido relegados al olvido, como tantas historias de mártires cristianos silenciadas por el tiempo. Sin embargo, el testimonio de San Blas, marcado por la valentía, la compasión y una fe inquebrantable, se convirtió en una llama que atravesó los siglos, calentando corazones e iluminando caminos. Poco después de su martirio, los cristianos de Sebaste comenzaron a compartir relatos sobre su vida y los milagros que realizó. Mujeres que atestiguaron sus palabras en el momento de la ejecución encontraron fuerza para mantener viva la fe en sus hogares. Hombres que presenciaron su serenidad ante la muerte comenzaron a cuestionar las leyes impuestas por el Imperio Romano. Incluso los guardias, antes instrumentos de opresión, se convirtieron en difusores silenciosos de su historia. El coraje de Blas no solo inspiró a su generación, sino que sembró semillas que germinarían en comunidades cristianas en toda la región. Sin embargo, fue el relato de una mujer en particular el que perpetuó la devoción a San Blas de forma singular. Ella era madre de un niño que años después enfrentó el mismo peligro que había amenazado la vida de la niña que Blas salvó. El niño se atragantó con una espina de pescado durante un banquete familiar. Mientras todos a su alrededor entraban en pánico, la mujer, recordando las historias de Blas, hizo una oración fervorosa pidiendo su intercesión. Para asombro de todos, el niño logró respirar nuevamente, como si algo invisible hubiera retirado el obstáculo. Este evento se convirtió en un hito en la devoción popular a San Blas, especialmente como protector contra enfermedades de la garganta. Comunidades enteras comenzaron a recurrir a él en tiempos de enfermedades y aflicciones, invocando su ayuda en momentos de desesperación. Sus oraciones estaban cargadas de confianza, inspiradas por los relatos que transmitían la certeza de que Blas continuaba intercediendo, incluso después de su muerte. Con el paso de los años, se erigieron iglesias en su honor, desde pequeñas capillas en las montañas de Armenia hasta grandes catedrales en Europa. Cada altar dedicado a San Blas llevaba consigo la esencia de su vida: humildad, servicio y un amor incondicional por Dios y por los demás. La imagen del santo siempre era representada con dignidad, muchas veces sosteniendo una vela o una cruz.
símbolos de luz y fe que jamás se apagaron, incluso en las circunstancias más sombrías. Pero el legado de San Blas no se limitó a los templos físicos. Encontró espacio en los corazones de las personas simples, especialmente en aquellos que enfrentaban desafíos relacionados con la salud o que buscaban fuerza para superar obstáculos cotidianos. En la Edad Media, su fama se extendió como protector no solo contra enfermedades de la garganta, sino también como guardián de los viajeros y las familias. En tiempos de pestes y epidemias, multitudes recurrían a él, viendo en su historia un reflejo de la lucha y la victoria espiritual sobre el sufrimiento. En el siglo siguiente a su muerte, un milagro atribuido a su intercesión salvó a una aldea entera de la destrucción causada por una avalancha. Los aldeanos, enfrentando la amenaza inminente, levantaron cruces y clamaron por su ayuda. La avalancha cambió de curso, perdonando la aldea. Desde entonces, la devoción a San Blas se convirtió en un símbolo de esperanza en situaciones de peligro inminente, mostrando que su protección se extendía mucho más allá de las enfermedades físicas. En tiempos modernos, su memoria sigue viva en rituales simples y profundos, como la bendición de las gargantas, celebrada el 3 de febrero, día de su fiesta litúrgica. En ese día, en iglesias de todo el mundo, sacerdotes sostienen 2 velas cruzadas sobre la garganta de los fieles, mientras pronuncian una oración pidiendo la intercesión de San Blas para protegerlos de enfermedades y aflicciones. El calor de las velas, aunque sutil, parece cargar la presencia del santo, brindando consuelo a quienes participan. Los relatos sobre su vida, preservados en manuscritos y tradiciones orales, continúan inspirando no solo a cristianos, sino a todos aquellos que buscan un ejemplo de valentía en tiempos de adversidad. Su historia es una prueba de que el sufrimiento no es el fin, sino una oportunidad de atestiguar la fuerza del espíritu humano cuando es sostenido por la fe. Incluso siglos después de su martirio, San Blas sigue siendo un faro para quienes enfrentan las tormentas de la vida. Nos recuerda que la verdadera victoria no está en la ausencia de desafíos, sino en la forma en que los enfrentamos, con dignidad, fe y amor.